Nunca imaginé que el sonido de mi propia vida rompiéndose sería tan silencioso. No fue un estruendo, ni un disparo. Fue un susurro, una risa ahogada y el golpe seco de un objeto de metal contra el sofá de terciopelo barato que mi nuera insistió en comprar. Estaba parado en el descanso de la escalera, envuelto en las sombras del pasillo. Mis rodillas, castigadas por la artritis y los 74 años de vida, temblaban ligeramente, pero no hice ruido. Años de reparar relojes mecánicos me habían enseñado el arte de la inmovilidad, de contener la respiración para no alterar el equilibrio de un volante delicado. Abajo, en la sala que alguna vez fue mi santuario y que ahora parecía un vestíbulo de hotel de paso, estaban ellos, Carlos, mi hijo, mi sangre, el niño al que le enseñé a andar en bicicleta y a respetar el valor del trabajo, y Elena, su esposa, la mujer que entró a esta casa con una sonrisa dulce y que ahora se paseaba por ella como si fuera la dueña de un imperio que no construyó. Ay, Carlos, en serio, ¿hasta cuándo tenemos que esperar? La voz de Elena era chillona, impaciente. La vi a través de los barrotes del barandal. Tenía en sus manos mi Leica M3, la edición dorada, mi joya, la cámara con la que fotografié los primeros pasos de mi nieto. La sostenía con desdén, como si fuera una piedra sucia. «Bájale a la voz, Elena», murmuró Carlos, hundido en el sillón, con la vista pegada a su celular. «El viejo puede despertar de la siesta». «Que despierte». Elena resopló, y con un movimiento que hizo que se me detuviera el corazón, lanzó la cámara al otro extremo del sofá. El golpe sordo me dolió en el pecho. Me tiene harta. Esta casa apesta a viejo y a líquido de revelar fotos. Quiero remodelar, Carlos. Quiero tirar ese muro y hacer mi estudio de grabación para los lives. Pero con tu papá aquí estorbando con sus vitrinas llenas de chatarra, no se puede. Carlos suspiró, un sonido débil, patético. Ya falta poco, amor. El doctor dice que su cabeza no está bien. El Parkinson avanza. Un par de episodios más de confusión y tendremos la excusa perfecta. ¿El asilo, el olvido?, preguntó ella, bajando la voz a un tono conspiratorio. «Ya di el depósito», respondió mi hijo. Sentí un frío glacial recorrerme la espalda. Más frío que la muerte que esquivé en la terapia intensiva hace 3 años. Es barato, está en las afueras. Dicen que los cuidan bien, o al menos lo suficiente para que no molesten. Una vez que lo metamos ahí, declaramos que no tiene facultades mentales. Vendemos esta casa y nos compramos el departamento en Santa Fe que quieres. Elena soltó una risita y se acercó a besarlo. Eres un genio, mi amor. Por fin nos vamos a deshacer del viejo inútil. Me quedé petrificado. Viejo inútil. Así me llamaban. Yo, Roberto Maldonado, el hombre que restauró los relojes de la catedral, el hombre que trabajó de sol a sol para pagar la carrera de ese malagradecido que ahora planeaba mi destierro. Mis manos, esas manos callosas que conocían cada engranaje y cada resorte de un mecanismo complejo, se cerraron en puños. Quería bajar, quería gritarles, quería romperles la cara. Pero el instinto, ese viejo amigo que me salvó tantas veces, me detuvo. Si bajaba ahora, negarían todo. Dirían que escuché mal, que estoy loco, y solo aceleraría mi viaje a ese asilo de nombre ominoso. No, la ira es un lujo que no me podía permitir. Retrocedí paso a paso, en silencio, hacia la oscuridad de mi habitación. Me senté en el borde de la cama, mirando mis manos temblorosas. «Caray», susurré al vacío, «cría cuervos, y te sacarán los ojos. Pero estos cuervos no saben que este viejo inútil todavía tiene garras». Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde nos escuchas en los comentarios de abajo. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, mientras los fantasmas del pasado desfilaban frente a mí. ¿En qué momento perdí el control de mi propia vida? ¿Cómo pasé de ser don Roberto, el maestro, a ser el viejo inútil? La respuesta tiene fecha. Marzo de 2021. La pandemia. Ese maldito virus que se llevó a mis amigos, a mis vecinos, y que casi se me lleva a mí. Recuerdo el sonido de los monitores en la unidad de cuidados intensivos, el tubo en mi garganta, la sensación de ahogo constante. Estuve 2 meses en coma inducido. Los médicos le dijeron a Carlos que se preparara para lo peor. Cuando desperté, era una sombra de mí mismo. Había perdido 20 kilos.
Mis pulmones estaban cicatrizados como papel de lija, y mis preciadas manos tenían un temblor constante. Secuela neurológica, dijeron. Parkinson temprano, dijeron otros. En ese estado de vulnerabilidad absoluta, Carlos llegó con los papeles. Papá, me dijo con lágrimas en los ojos, o eso creí yo, necesito que firmes esto. Es una carta poder amplia, solo para que Elena y yo podamos cobrar tu pensión, pagar las facturas del hospital y comprar tus medicinas. No te preocupes por nada, nosotros te cuidamos. Y yo, bendito sea Dios, yo le creí. Le firmé todo. Poder notarial para pleitos, cobranzas, actos de administración y actos de dominio. Le entregué las llaves de mi reino porque pensé que era un acto de amor. Pensé, qué buen hijo tengo. Se está haciendo cargo. Qué estúpido fui. Regresé a casa en silla de ruedas. Elena me recibió con una fiesta pequeña, globos, pastel. Bienvenido a casa, suegrito. Parecía genuino. Durante el primer año todo fue atenciones, pero poco a poco, la máscara se fue cayendo. Primero fue el taller. Papá, el polvo te hace daño a los pulmones. Vamos a cerrar el taller del patio. Lo convirtieron en un gimnasio que nunca usaban. Luego fue mi coche. Papá, ya no puedes manejar con ese temblor. Es peligroso. Mejor lo vendemos y nosotros te llevamos a donde quieras. Nunca me llevaban a ningún lado. Me fui recluyendo en mi habitación del segundo piso, rodeado de mis vitrinas. Mi colección era lo único que me quedaba. 40 relojes de alta gama. Patek Philippe, Vacheron Constantin, Omega. Y mis cámaras. Una vida de coleccionismo. Cada pieza adquirida con el sudor de mi frente, restaurada con paciencia infinita. Me decían, no toques las vitrinas, papá. Te vas a cortar. Elena las limpia por ti. Y yo obedecía, como un perro viejo y agradecido. Me levanté de la cama y caminé hacia el espejo. Vi a un hombre canoso, con ojeras profundas, pero en mis ojos todavía había un destello de lucidez. Carlos y Elena cometieron un error de cálculo. Confundieron mi debilidad física con estupidez mental. Creyeron que porque mis manos tiemblan, mi cerebro también lo hace. Miré la foto de mi difunta esposa, María, en la mesita de noche. Perdóname, vieja, susurré. Dejé que el niño que criamos se convirtiera en un monstruo. Pero te juro por esta cruz que no me voy a ir a ese asilo sin pelear. El detonante no fue la conversación en la escalera. Eso fue solo la confirmación. El verdadero descubrimiento ocurrió 2 días después, un sábado lluvioso. Mi nieto Luis, el hijo mayor de Carlos que estudia arquitectura en Guadalajara, cumplía 21 años. Luis era el único que me llamaba, el único que no me trataba como a un mueble. Quería enviarle un regalo digno de un hombre. Decidí que era hora de pasarle la estafeta. Le regalaría mi Omega Speedmaster Professional de 1969, el Moonwatch, el mismo modelo que fue a la luna. Lo compré en una subasta en los años 80, hecho polvo, y tardé 6 meses en restaurarlo pieza por pieza. Era mi orgullo. Esperé a que Elena saliera al supermercado y Carlos estuviera dormido en el sofá viendo el fútbol. Con el corazón latiéndome rápido, como si estuviera cometiendo un crimen en mi propia casa, saqué la llave de repuesto que tenía escondida dentro de un viejo diccionario hueco. Me acerqué a la vitrina principal. Ahí estaba, descansando sobre su almohadilla de terciopelo azul. Brillaba bajo la luz tenue de la tarde. Abrí el cristal con cuidado. Mis manos temblaban, pero logré meter la mano y tomar el reloj. En el instante en que mis dedos tocaron el acero, supe que algo estaba mal. El peso, la memoria muscular es algo poderoso. He sostenido miles de relojes en mi vida. Un Omega Speedmaster con su calibre 861 y su caja de acero sólido tiene una densidad específica, un peso que transmite autoridad, historia, gravedad. Este reloj era ligero, ofensivamente ligero. ¿Qué demonios?, murmuré. Lo acerqué a mis ojos. A simple vista, era perfecto. La carátula negra, el bisel taquimétrico, las manecillas blancas, una réplica visualmente impecable. Pero mis dedos no mienten. El acero no se sentía frío, se sentía templado, se sentía barato. Me lo llevé al oído. Esperaba escuchar el latido frenético y maravilloso de un corazón mecánico, ese tic, 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 tic rápido y fluido de 21.600 alternancias por hora. En su lugar, escuché el sonido de la muerte orológica. Clic, clic, clic.
un segundo a la vez. El salto torpe y espaciado de un movimiento de cuarzo. Una pila. Sentí náuseas. Un vértigo terrible me obligó a sostenerme de la vitrina. Caminé hacia mi mesa de trabajo, donde todavía tenía mis herramientas cubiertas de polvo. Saqué mi navaja de relojero. Por favor, Dios, que esté equivocado, que sea mi paranoia. Hice palanca en la tapa trasera. Saltó con una facilidad ridícula, sin la resistencia de una rosca suiza bien maquinada. Miré el interior y se me cayó el alma a los pies. No había engranajes dorados, ni rubíes, ni puentes decorados con cots de Genève. Había un espaciador de plástico blanco enorme, y en el centro, un mecanismo minúsculo de metal corriente y una batería de botón. En el plástico, una inscripción grabada en molde. Miyota Movement. Unadjusted. China. Un reloj que valía $8.000 había sido reemplazado por una basura que no costaba ni 50. Me dejé caer en la silla, con el reloj falso en la mano. No era solo un robo, era un insulto. Si hubieran robado el reloj y dejado el espacio vacío, habría sido un crimen honesto. Pero esto era una burla. Habían puesto una falsificación porque estaban seguros de que el viejo ciego y senil nunca se daría cuenta. Se reían de mí en mi propia cara, usando mi propia pasión para engañarme. El pánico se apoderó de mí, frío y racional. Si el omega era falso, ¿qué más? Me levanté, ignorando el dolor en mis rodillas, y empecé a abrir las vitrinas una por una. Ya no me importaba si Carlos se despertaba. Necesitaba saber la magnitud del desastre. Fui directo al Rolex Submariner 5513. Lo tomé. Falso. El bisel no giraba con los 120 clics precisos. Giraba suelto, como una tapa de frasco de mayonesa. Fui al Patek Philippe Calatrava, el reloj de oro que heredé de mi padre. Lo pesé en mi mano. Latón chapado. Ni siquiera era oro. La Leica M3 que Elena había tirado el otro día. La tomé y miré por el visor. Estaba nublado. Quité el lente. Válgame Dios. Estaba hueca. Habían vendido la óptica alemana y los prismas internos, dejando solo el cascarón exterior. Me sentí como si estuviera caminando por un escenario de película, donde las fachadas son de cartón piedra y no hay nada detrás. Mi vida, mi colección, mi legado, todo había sido vaciado, canibalizado y sustituido por plástico y mentiras. Vivía en un museo de falsificaciones, un cementerio de recuerdos violados. Hice cuentas mentales rápidas, mi cerebro de contador y comerciante despertando de su letargo. El Omega, $8.000. El Rolex, $12.000. El Patek, $15.000. Las cámaras. En total, calculé que habían sustraído más de $200.000, unos 4 millones de pesos, de mis vitrinas en los últimos 2 años. ¿Dónde estaba ese dinero? Miré alrededor. No había inversiones. No había mejoras reales en la casa. Recordé las bolsas de Elena, Gucci, Louis Vuitton, Prada, nuevas cada semana. Recordé el coche nuevo de Carlos, una camioneta sub del año que, según él, era prestada por la empresa. Recordé sus viajes de negocios a Cancún y Los Cabos. Se habían bebido, comido y vestido mi esfuerzo de 40 años. Me habían estado desangrando gota a gota, sustituyendo mi sangre por agua sucia, mientras me sonreían y me daban mis pastillas para la presión. Una furia negra empezó a crecer en mi estómago. Ya no era tristeza, ya no era decepción. Era odio, un odio puro, cristalino. Miré el Omega falso en mi mano. Lo apreté tan fuerte que el cristal acrílico crujió. ¿Creen que estoy loco?, dije en voz alta a la habitación vacía. Pues van a conocer la locura, pero no la mía. Van a conocer la locura de perderlo todo. Guardé el reloj falso en su lugar. Cerré las vitrinas. Limpié mis huellas con el faldón de mi camisa. Todo tenía que parecer normal. Si ellos jugaban a las apariencias, yo sería el mejor actor de todos. Sabía que mi palabra no valdría nada contra la de ellos. Si los confrontaba ahora, dirían que yo perdí los relojes, que los vendí, y no me acuerdo. O peor, llamarían a ese médico amigo suyo para que me sedara. Necesitaba pruebas irrefutables. Recordé que en una caja de basura electrónica que Carlos quería tirar, había una vieja cámara de seguridad para coche, dashcam, que yo usaba cuando manejaba taxi en mis años mozos para completar el gasto. Era pequeña, negra, discreta.
Esperé a la madrugada, cuando los ronquidos de Carlos retumbaban en la planta baja. Bajé sigilosamente. Con mis herramientas de precisión, desmonté el lomo de un libro grueso de enciclopedia que nadie había abierto en 20 años. El tomo MN de la Enciclopedia Británica, ubicado estratégicamente en el librero de la sala, con vista directa al comedor y al escritorio de Elena. Vacié el interior del libro, hice un orificio minúsculo en el lomo para el lente y coloqué la cámara conectada a una batería externa de alta capacidad que escondí detrás de los libros. Era una trampa artesanal, pero efectiva. A la mañana siguiente, lunes, empezó la vigilancia. Carlos salió temprano, supuestamente a buscar trabajo, aunque yo sabía que se iba al club deportivo. Elena se quedó sola. Esperé en mi cuarto, conectándome vía Wi-Fi desde mi vieja tablet a la señal de la cámara. La imagen era granulada, pero clara. Vi a Elena prepararse un café. Luego sacó un aro de luz, un trípode y su celular. Se sentó en el comedor. Lo que vi a continuación me heló la sangre. Elena fue a la despensa, movió una caja de cereal y sacó una pequeña caja fuerte portátil. De ahí extrajo mi Vacheron Constantin Patrimony, el auténtico, el que yo creía que ya habían vendido. Al parecer, todavía tenían inventario. Se puso frente al celular y empezó a hablar con esa voz melosa y falsa que usaba para sus seguidores. «Hola, chicas. Miren la joyita que les traigo hoy. Es una pieza vintage espectacular. Era de mi suegro, que en paz descanse». Hizo una pausa dramática y se persignó. «Bueno, todavía vive, pobrecito, pero ya no está con nosotros de la cabeza, ya saben. Me pidió que vendiera sus cosas para pagar sus medicinas. Es tan triste, pero bueno, hay que ayudar. Apreté los dientes tan fuerte que pensé que se me romperían. Para pagar sus medicinas. Maldita mentirosa. Está valuado en $10.000, pero como me urge para el tratamiento del abuelo, lo dejo en 5.000 al primero que deposite ya. Ahorita mismo. Vi cómo le llegaban mensajes. Vi cómo sonreía. Vendido a la señora de Monterrey. Gracias, hermosa. Te llevas una joya. Mañana mismo te lo mando». Luego, la vi entrar a una página china en su laptop. AliExpress. Buscó. Vacheron Constantin. Réplica AAA. Precio, $60. Hizo clic en comprar. Ahí estaba. El ciclo completo del crimen. Robo. Difamación. Diciendo que estoy loco. Fraude al A. Comprador. Seguramente el reloj tenía algún defecto que no mencionaba. Y la sustitución por la falsificación. Guardé el video. Hice una copia de seguridad en la nube, y luego otra en una memoria USB que escondí dentro de mi zapato. Miré la pantalla, a la cara sonriente de mi nuera contando el dinero virtual. «Ríete, Elena», murmuré. «Ríete mientras puedas, porque acabo de grabar tu confesión, y el juez va a disfrutar mucho esta película». Esa tarde, cuando Carlos regresó, bajé a cenar. Me senté a la mesa con ellos. «¿Cómo te sientes hoy, papá?», preguntó Carlos sin mirarme. «Me siento lúcido», dije, cortando mi carne con precisión. «Muy lúcido. Por cierto, soñé que vendía todos mis relojes». Elena se atragantó con el agua. «¿Ah, sí?», dijo ella nerviosa. «¿Qué sueños tan raros tienes, suegro?». «Sí». La miré fijamente a los ojos. Soñé que venía un experto de Sotheby's. Y fíjense qué casualidad. He decidido que el sueño se haga realidad. Los llamé hoy. Vienen el viernes. El silencio que siguió fue el sonido más dulce que había escuchado en años. La trampa estaba puesta. La palabra Sotheby's cayó sobre la mesa del comedor como una granada de fragmentación. Vi cómo el color desaparecía del rostro de Elena, dejando tras de sí una máscara de maquillaje cuarteado y pánico puro. Carlos, mi hijo, se quedó con el tenedor a medio camino de la boca, un trozo de carne colgando precariamente, como su propio futuro. «¿Sotheby's?», repitió Carlos con la voz estrangulada, como si hubiera tragado vidrio. «Papá, ¿de qué estás hablando? Esas son palabras mayores». «Claro que son palabras mayores, hijo», respondí con una calma que me sorprendió incluso a mí. Bebí un sorbo de agua para ocultar la media sonrisa que quería asomar en mis labios. Mi colección no es cualquier cosa. Son 40 años de historia. Merece ser tratada por expertos, no vendida en el mercado de pulgas. Elena soltó una risa nerviosa, aguda, que sonó como el chillido de una bisagra oxidada. «Ay, suegrito, pero qué ocurrencias.
¿Para qué molestar a gente tan importante? Digo, nosotros podemos encargarnos. Carlos conoce a gente, ¿verdad, amor? Podemos venderlos poco a poco, sin tanto alboroto. No, no, dije, moviendo la mano con desdén. Ya estoy viejo, Elena. El doctor dice que mi cabeza ya no es la de antes, ¿no? Los miré a los ojos, desafiante. Ustedes siempre dicen que estoy confundido. Pues bien, para no cometer errores, quiero que un perito internacional certifique todo, que verifiquen la autenticidad, los números de serie, los mecanismos internos. Quiero que todo sea transparente. Al mencionar mecanismos internos, vi cómo Carlos tragaba saliva. Su nuez de Adán subió y bajó violentamente. Él sabía que dentro de esas cajas de acero suizo solo había plástico chino y vergüenza. Pero papá, intentó Carlos de nuevo, sudando visiblemente a pesar del aire acondicionado. Cobran muchas comisiones. Vas a perder dinero. Nosotros lo hacemos por la familia, gratis. ¿Gratis? Me incliné hacia adelante, apoyando mis codos en la mesa. Mis manos temblaban, sí, pero mi mirada era fija. Hijo, ustedes han hecho tanto por mí. Me han cuidado, han administrado mi dinero. Creo que merecen descansar. El viernes a las 10 de la mañana viene el señor... ¿Cómo se llamaba? Ah, sí, el señor Dubois. Dicen que tiene un ojo de águila. Puede detectar una falsificación a 10 metros de distancia. Elena se levantó bruscamente, tirando su servilleta. Tengo jaqueca. Me voy a acostar. Salió de la cocina casi corriendo. Sus tacones resonaban en el piso de loseta como el tic-tac de una bomba de tiempo. Carlos se quedó un momento más, mirándome con una mezcla de miedo y sospecha. Papá, ¿estás seguro de esto? Digo, ¿te sientes bien? Mejor que nunca, mijo. Mejor que nunca. Termínate la carne, que está cara. La pagué yo, después de todo. Cuando Carlos subió tras su esposa, me quedé solo en el comedor. El silencio de la casa ya no me oprimía. Ahora era mi aliado. Recogí los platos con lentitud. Mientras lavaba los trastes, mis manos viejas y arrugadas se movían con un propósito renovado. Ya no era la víctima, era el cazador, y la presa estaba acorralada en el piso de arriba. Subí a mi habitación, cerré la puerta con doble llave y saqué mi vieja tablet de debajo del colchón. Me conecté a la cámara oculta que había instalado en el libro de la sala. Sabía que bajarían. Las ratas siempre salen cuando creen que el gato duerme. Y así fue. A las 2 de la mañana, las luces de la sala se encendieron. En la pantalla granulada, en blanco y negro, aparecieron Carlos y Elena. Parecían espectros. Elena llevaba una bata de seda, comprada con mi dinero, seguro, y caminaba de un lado a otro gesticulando frenéticamente. Carlos estaba sentado en el sofá, con la cabeza entre las manos. Subí el volumen de mis audífonos. Te dije que era una mala idea vender todo tan rápido. Siseó Elena, su voz llena de veneno. Te dije que dejáramos al menos un par de originales por si acaso. Tú fuiste la que quería la camioneta nueva, Elena, replicó Carlos, levantando la vista. Tenía los ojos inyectados de sangre. Ay, Carlos, quiero ir a Cancún. Ay, Carlos, necesito bolsas nuevas para el Instagram. No me eches la culpa a mí. Tú fuiste la que contactó a ese chino de los relojes falsos. Baja la voz, imbécil. Elena miró hacia el techo, hacia donde yo supuestamente dormía. Si ese experto viene el viernes, estamos muertos. Muertos, Carlos. Va a abrir el primer reloj y se va a dar cuenta. Nos van a demandar por fraude. Tu papá nos va a correr. Y peor, puedo ir a la cárcel. No, si él no está capacitado para vender, murmuró Carlos. ¿Qué? Lo que oíste. Si papá está loco, si logramos demostrar que está senil, ningún contrato que firme es válido. Ninguna subasta procede. Nosotros somos sus tutores legales. Podemos cancelar la cita diciendo que tuvo un episodio psicótico. Elena se detuvo en seco. Una sonrisa lenta y cruel se dibujó en su rostro. Me dio escalofríos verla. Era la sonrisa de un depredador que acaba de encontrar el punto débil de su presa. El doctor Valenzuela, dijo ella, tu amigo de la prepa, el que perdió su licencia un tiempo por recetar cosas indebidas. Le debe dinero a unos prestamistas, dijo Carlos asintiendo. Por 50.000 pesos nos firma lo que sea. Un diagnóstico de demencia senil avanzada. Alzheimer galopante. Lo que queramos. ¿50.000?
Elena hizo una mueca. No tenemos 50.000 líquidos, Carlos. Nos gastamos lo último en el anticipo del asilo. Vendemos el anillo de tu abuela o empeñamos la camioneta. No importa. Es eso o la cárcel, Elena. Hazlo, ordenó ella. Llámalo mañana. Que venga a cenar el jueves. Hacemos el teatro, que lo examine, que firme el papel, y el viernes por la mañana, cuando llegue el tal Dubois de Sotheby's, le cerramos la puerta en la nariz con el certificado médico en la mano. Y luego hizo un gesto de despedida con la mano. Adiós, suegrito. Directo a el olvido. Apagué la tablet. Me quedé sentado en la oscuridad, sintiendo cómo las lágrimas rodaban por mis mejillas. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de luto. Estaba enterrando al hijo que creí tener. Ese hombre que estaba abajo, conspirando para declararme loco y encerrarme para tapar sus robos, no era el niño al que le enseñé a pescar. Ese hombre era un extraño, un delincuente. Está bien, Carlos, susurré, limpiándome la cara con el dorso de la mano. ¿Quieres jugar a que estoy loco? Vamos a jugar. Pero te advierto una cosa, mijo. En este juego, el que pierde lo pierde todo. El miércoles fue un día de una tensión insoportable. La casa estaba en silencio, pero era un silencio eléctrico, cargado de estática. Carlos salió temprano, supuestamente a trabajar, pero yo sabía que iba a empeñar algo para pagarle al doctor corrupto. Elena me evitaba, me dejaba la comida en la puerta de mi cuarto como si fuera un perro contagioso y se iba rápido. Aproveché su ausencia para ejecutar la segunda parte de mi investigación. Necesitaba la prueba física del asilo. Sabía que existía porque lo habían mencionado, pero necesitaba el papel, el documento que demostrara la premeditación. Bajé al estudio de Carlos. Estaba cerrado con llave, pero para un hombre que ha reparado mecanismos de relojería del siglo XIX, una chapa residencial es un chiste. Usé 2 clips y un tensor improvisado. Clic. Abierto en 10 segundos. El estudio era un desastre. Papeles por todos lados, cajas de pizza vacías, olor a tabaco rancio. Empecé a buscar en los cajones. Facturas vencidas, cartas del banco reclamando pagos. Vivían al día, ahogados en deudas para mantener una fachada de riqueza. Y entonces, en el fondo del último cajón, debajo de unas revistas de coches, encontré la carpeta azul. Residencia geriátrica El Olvido. Abrí el folleto. Las fotos mostraban un lugar lúgubre, con paredes despintadas y ancianos sentados en sillas de ruedas mirando a la nada. No era un hogar, era un depósito de humanos. Un lugar donde la gente va a esperar la muerte. Ahí estaba el contrato. Firmado por Carlos Maldonado. Fecha de ingreso. Lunes 15 de octubre. Motivo. Demencia senil. Incapacidad de autocuidado. Pago inicial. 45.000 pesos. Miré el recibo del pago. La fecha coincidía con el día en que vendieron mi Patek Philippe falso en el livestream. Habían usado mi propio dinero. El dinero obtenido de vender mis recuerdos, para pagar mi prisión. La ironía era tan cruel que tuve que sentarme en la silla giratoria de Carlos para no caerme. Sentí un dolor agudo en el pecho, pero no era un infarto. Era el corazón endureciéndose, convirtiéndose en piedra. En ese momento, cualquier duda que pudiera tener, cualquier remanente de piedad paternal, se evaporó. Saqué mi teléfono y tomé fotos de cada página del contrato, del recibo, del folleto. Luego, volví a dejar todo exactamente como estaba. Cerré el cajón. Salí del estudio. Cerré la puerta con llave. Subí a mi cuarto y llamé a mi abogado, el licenciado Treviño, un viejo amigo, honesto como pocos. Roberto, ¿qué pasa? Su voz sonaba preocupada. Javier, necesito que vengas el viernes a las 10. Trae a la policía. Y trae a un notario. ¿Para qué? ¿Qué está pasando? Voy a desheredar a mi hijo, Javier. Pero antes, voy a darle una lección que no olvidará mientras viva. Prepara una demanda por fraude, abuso de confianza, robo y violencia intrafamiliar. Tengo pruebas, tengo videos, tengo documentos. Híjole, Roberto, ¿estás seguro? Es tu hijo. No, Javier, ya no tengo hijo. Solo tengo un deudor, y voy a cobrar la deuda. El jueves por la noche llegó el doctor Valenzuela. Era un tipo bajito, calvo, con un traje que le quedaba grande y una sonrisa grasienta. Traía un maletín médico que parecía más un accesorio de disfraz que una herramienta de trabajo. «¡Papá!», gritó Carlos desde la escalera. «Baja a cenar. Vino un amigo a visitarnos.
El doctor Valenzuela. ¿Te acuerdas de él? Bajé despacio, apoyándome en el bastón más de lo necesario. Me puse mi camisa vieja, la que tenía una mancha de café, y me despeiné un poco el cabello. Si querían un loco, les daría un loco. Pero llevaba mi celular en el bolsillo de la camisa, con la cámara asomando discretamente y la grabación activada. Nos sentamos a la mesa. Elena había preparado un asado, algo inusual. Querían tenerme contento. «Don Roberto, qué gusto verlo», dijo Valenzuela, sirviéndose vino sin pedir permiso. «Carlos me cuenta que ha andado un poco distraído últimamente». «¿Distraído?», repetí, mirando al vacío. «No sé. A veces creo que los relojes me hablan. Me dicen la hora de mi muerte». Vi cómo Carlos y Elena intercambiaban una mirada de triunfo. «¿Lo ves, Héctor?», dijo Carlos al doctor. «Así se pone. Dice incoherencias». «Interesante». Valenzuela sacó una linterna pequeña. «A ver, don Roberto, sígame la luz con los ojos». Lo hice, pero moví la cabeza erráticamente. Reflejos lentos. «Dígame, ¿qué día es hoy?» Es 1985, ¿no?», respondí. «María está en la cocina preparando el postre. Tengo que ir a recoger a Carlos a la escuela». Elena tuvo que cubrirse la boca para disimular una risa. «Papá, mamá murió hace 5 años, y estamos en 2024. «¡Mientes!», grité, golpeando la mesa. Un poco de agua se derramó. «Ustedes son unos impostores. Quieren robarme mis relojes de oro». Valenzuela asintió gravemente, aunque sus ojos brillaban de codicia. Sacó un bloque de recetas y una hoja membretada. «Es un caso claro, Carlos. Demencia vascular con episodios paranoides. Es progresivo e irreversible. Necesita cuidado institucional inmediato. Es un peligro para sí mismo y para otros. ¿Podría firmar el certificado ahora?», preguntó Elena, ansiosa. «Es que mañana tenemos un trámite importante y necesitamos justificar su estado». «Claro, claro. Por los viejos tiempos. Y por el favor que hablamos». Vi cómo Carlos le deslizaba un sobre grueso por debajo de la mesa. Valenzuela lo tomó con rapidez de prestidigitador y lo guardó en su saco. Luego firmó el documento con un garabato pomposo. «Aquí tienen. Incapacidad mental total y permanente. Con esto, ustedes tienen el control absoluto de sus bienes y su persona. Mañana mismo pueden internarlo». «Gracias, Héctor. Nos salvas la vida», dijo Carlos, tomando el papel como si fuera el santo grial. «¿Quiénes son ustedes?», pregunté, fingiendo miedo. «Quiero irme a mi casa». «¿Dónde? ¿Está mi casa?». «Estás en tu casa, papá», dijo Carlos con una voz falsamente suave. «Pero pronto vas a ir a un lugar mejor. Un lugar donde vas a descansar». «Venga, don Roberto, tómese esta pastilla», dijo Valenzuela, dándome una píldora blanca. «Es para dormir». «No quiero», dije cerrando la boca. «Tómesela, suegro», insistió Elena, apretándome el brazo con fuerza. «No nos obligue a hacerlo por las malas». Tomé la pastilla. Hice como que la tragaba, pero la escondí debajo de la lengua. Bebí agua. «Eso es. Buen chico», dijo Elena, palmeándome la cabeza como a un perro. Me levanté, tambaleándome. «Me voy a dormir. Tengo que darle cuerda al tiempo. Si no, el mundo se detiene». «Sí, ve a darle cuerda», dijo Carlos riendo. «Mañana será un día largo». Subí a mi cuarto. Escupí la pastilla en el inodoro y le bajé. Saqué el celular del bolsillo. Detuve la grabación. Ahí estaba todo. El soborno, el diagnóstico falso, la conspiración, la coacción para medicarme. Miré el video una vez para asegurarme de que se escuchaba bien. Se escuchaba perfecto. «Disfruten su victoria esta noche, hijos de la chingada», murmuré, «porque mañana el tiempo se les acaba a ustedes». Viernes, 9:00 am. Me desperté con una claridad mental absoluta. El miedo había desaparecido. La tristeza se había encapsulado en un rincón profundo de mi alma, dejando espacio solo para la determinación. Me duché con agua fría para despertar cada nervio de mi cuerpo. Me rasuré con cuidado, evitando cortarme a pesar del temblor de mis manos. Hoy mis manos no importaban. Importaba mi voz. Abrí mi armario y saqué mi mejor traje. Un traje de lana gris marengo, corte clásico, que usé en la boda de Carlos.
Me quedaba un poco grande ahora que había perdido peso, pero seguía teniendo porte. Me puse una camisa blanca almidonada, mi corbata de seda negra, y el toque final. Abrí la vitrina. Ignoré los relojes falsos. Busqué en el fondo, en una caja de seguridad oculta bajo el terciopelo falso, un truco que aprendí de un viejo joyero, el único reloj verdadero que me quedaba, y que ellos nunca encontraron porque creían que lo había vendido hace años para pagar la universidad de Carlos. Un Hamilton de bolsillo, de 1920, ferrocarrilero, acero americano, duro, preciso, irrompible, como yo quería ser hoy. Lo guardé en el bolsillo de mi chaleco, dejando que la cadena de oro colgara visiblemente. Bajé las escaleras a las 9:45. Carlos y Elena estaban en la sala, esperándome. Llevaban ropa de casa, despreocupados. En la mesita de centro, en un marco de plata, habían puesto el certificado médico de locura, como si fuera un trofeo. Cuando me vieron bajar, vestido como un caballero, se quedaron mudos. —¿A dónde vas tan guapo, papá? —preguntó Carlos burlón. —¿A tu propio funeral? Voy a recibir a mis invitados, Carlos. Un hombre debe tener dignidad, incluso en el final. Elena resopló. —Ya te dijimos que no va a haber subasta, suegro. Cuando llegue ese señor Dubois, Carlos le va a enseñar el papelito y lo va a mandar a volar. Y luego, tú y yo vamos a hacer las maletas. El asilo te espera a las 12. Ya veremos, Elena. Ya veremos. Caminé hacia mi sillón favorito, el que daba la espalda a la ventana, y me senté. Crucé las piernas. Saqué mi reloj de bolsillo. Clic. La tapa se abrió. —Faltan 5 minutos, dije. Carlos se paseaba nervioso. Elena se limaba las uñas. —Ojalá llegue ya para acabar con este circo —dijo ella. —El tiempo es relativo —dije, mirando el segundero moverse. A veces, 5 minutos pueden durar una eternidad. Y a veces, una vida entera de honestidad se puede destruir en un segundo de codicia. —Ya vas a empezar con tus filosofías —dijo Carlos. —Cállate, papá. Me das dolor de cabeza. Disfruta el silencio, hijo. Pronto vas a tener mucho tiempo para pensar en silencio. ¿De qué hablas? De nada. Cosas de locos. El reloj marcó las 10:00 en punto. Ding dong. El timbre resonó en toda la casa. Carlos dio un salto. Se alisó la camiseta, tomó el certificado médico de la mesa y caminó hacia la puerta con una sonrisa arrogante. Llegó la hora. Déjamelo a mí, Elena. Yo manejo esto. Elena se levantó y se puso detrás de él, cruzada de brazos, lista para disfrutar el espectáculo de mi humillación. Yo me quedé sentado, sin voltear. Cerré los ojos un segundo y recé una oración rápida. No por mí, sino por ellos, porque lo que estaba a punto de suceder iba a destruirlos, y aunque lo merecían, una parte de mí, la parte que fue padre, sangraba. Escuché el sonido de la cerradura al abrirse. Escuché la voz de Carlos, potente y autoritaria. Buenos días. Si busca al señor Roberto Maldonado, lamento informarle que no está en condiciones de recibir a nadie. Soy su hijo y tutor legal. Aquí tengo un certificado médico que... Carlos se cayó de golpe. El silencio se extendió por 3 segundos. Luego, una voz grave, profunda y desconocida para Carlos, pero muy familiar para mí, rompió el aire. Buenos días, señor Carlos Maldonado. No soy de Sotheby's. Soy el teniente Martínez, de la División de Delitos Patrimoniales, y este es el licenciado Treviño. Tenemos una orden de cateo y una orden de presentación. ¿Nos permite pasar? Escuché el jadeo de Elena. Escuché el papel cayendo de las manos de Carlos al suelo. Me levanté despacio, me alisé el saco y me giré hacia la puerta. «Pasen, caballeros», dije con voz firme. Los estábamos esperando. La función está a punto de empezar. El papel del certificado médico yacía en el suelo, boca abajo, como una bandera blanca de rendición que nadie se molestó en recoger. Carlos tenía la boca abierta, un gesto estúpido que me recordaba a cuando era niño, y lo descubría robando galletas, pero esta vez no había inocencia en sus ojos, solo terror puro. «¿Policía?», balbuceó Elena, asomando la cabeza por detrás del hombro de su marido. Su voz, usualmente chillona y dominante, se había reducido a un hilo. «Carlos, ¿qué está pasando? Dijiste que tenías todo bajo control. El teniente Martínez,
Un hombre robusto con cara de pocos amigos y un traje que gritaba «Gobierno». No esperó invitación. Dio un paso adelante, obligando a Carlos a retroceder hacia la sala. El licenciado Treviño entró detrás, cerrando la puerta con suavidad pero con firmeza. El sonido del pestillo al cerrar resonó como el golpe de un martillo de juez. «Señor Carlos Maldonado», repitió Martínez, sacando una carpeta de cuero. «Tenemos una denuncia formal en su contra y en contra de la señora Elena Ramírez, por los delitos de fraude genérico, abuso de confianza, falsificación de documentos, robo agravado y violencia intrafamiliar en la modalidad de maltrato al adulto mayor». Carlos intentó recuperar la compostura. Se alisó la camiseta sudada y trató de poner esa cara de hombre de negocios que usaba para engañar a sus amigos. «Oiga, oficial, creo que hay un malentendido. Esto es un asunto familiar. Mi padre», me señaló con un dedo tembloroso, «mi padre no está bien de sus facultades. Miren el papel en el suelo. El doctor Valenzuela lo certificó anoche. Es demencia senil. Cualquier cosa que él haya dicho o denunciado no tiene validez legal». «Ah, sí, el doctor Valenzuela», intervino el licenciado Treviño, ajustándose los lentes y recogiendo el certificado del suelo con la punta de 2 dedos, como si fuera algo contagioso. «Héctor Valenzuela, cédula profesional suspendida en 2019 por prescripción ilícita de estupefacientes. Actualmente investigado por venta de certificados médicos falsos». Carlos palideció. Eso es mentira. Es un médico respetable. Es un delincuente, igual que usted», dijo Treviño con frialdad. «Y usar un documento falso para intentar incapacitar a una persona legalmente competente es un delito federal, joven. Se llama privación ilegal de la libertad en grado de tentativa. ¿Sabe cuántos años de cárcel le tocan solo por este papelito?» Elena soltó un gemido y se dejó caer en el sofá, justo encima del lugar donde había tirado Mileika días atrás. «Yo no sabía nada», gritó ella de repente señalando a Carlos. «Fue idea de él. Él trajo al médico. Yo solo soy la esposa». Carlos se giró hacia ella, incrédulo. «¿Qué? Tú fuiste la que dijo que había que encerrarlo. Tú querías el departamento en Santa Fe». «Cállate, imbécil». «Silencio», tronó el teniente Martínez. Su voz llenó la sala y los calló a ambos al instante. «Siéntense. Los dos. Ahora». Se sentaron como niños regañados. Yo seguía de pie junto a mi sillón, observando la escena. Sentí una mezcla extraña de satisfacción y náusea. Verlos devorarse entre ellos a la primera señal de peligro confirmaba lo que más temía. No había lealtad, no había amor, solo conveniencia. Me acerqué a ellos. Mis pasos eran lentos, marcados por el sonido de mi bastón contra la loseta. Tac, tac, tac. «Papá», dijo Carlos mirándome con ojos llorosos. «Papá, diles que se vayan. Diles que fue un error. Soy tu hijo. No puedes hacerme esto». Lo miré desde arriba. «Tú dejaste de ser mi hijo el momento en que planeaste encerrarme en un moridero para vender mi casa, Carlos. Ahora solo eres un extraño que vive bajo mi techo. Y tengo curiosidad. ¿Dónde están mis relojes?» ¿Tus relojes?» Carlos tragó saliva. «Están ahí, papá. En las vitrinas. Nadie los ha tocado. Te lo juro por mi madre». «No jures por tu madre, desgraciado», le espeté, perdiendo la calma por primera vez. «No ensucies su memoria». El licenciado Treviño abrió su portafolio y sacó una serie de documentos. «Señor Maldonado, tengo aquí estados de cuenta de sus tarjetas de crédito. Coinciden perfectamente con depósitos realizados por casas de empeño y ventas en plataformas digitales. También tengo el rastreo de envíos de paquetería realizados por la señora Elena Ramírez». Elena se encogió en el sofá, tratando de hacerse pequeña. «Pero lo más grave», continuó Treviño, «no es solo el robo, es la suplantación. Ustedes aprovecharon el poder notarial que el señor Roberto les otorgó de buena fe durante su enfermedad para desmantelar su patrimonio. Ese poder sigue vigente», interrumpió Carlos, buscando desesperadamente una tabla de salvación. «Yo soy su apoderado. Tengo derecho a administrar sus bienes». «Tenía», corrigió Treviño. «El señor Roberto revocó ese poder ante notario público el martes pasado. Se les envió una notificación certificada, pero, curiosamente, el cartero reportó que nadie abrió la puerta, aunque las luces estaban encendidas. Estábamos ocupados», murmuró Elena.
ocupados vendiendo lo que no es suyo, dijo Martínez. Señores, esto no es un juego. Estamos hablando de un fraude de más de 4 millones de pesos. Y tenemos evidencia de que planearon incapacitar a la víctima para cubrir sus huellas. Eso agrava los cargos. Carlos se levantó de golpe, con el rostro rojo de ira y desesperación. No tienen pruebas, son solo papeles, son conjeturas. Papá está viejo, se confunde. Seguro regaló esos relojes o los perdió. ¿Dónde está la evidencia física? ¿Dónde? Yo sonreí. Una sonrisa triste, cansada. ¿Quieres evidencia, Carlos? Siéntate. Vamos a ver una película. Caminé hacia el televisor Smart TV de 65 pulgadas que ellos compraron con mi dinero el año pasado. Saqué mi celular del bolsillo y lo conecté inalámbricamente a la pantalla. Papá, ¿qué haces? Tú no sabes usar eso, dijo Carlos confundido. Aprendí, mijo. Se aprende mucho cuando uno tiene que sobrevivir a sus propios hijos. Presioné play. La pantalla se iluminó. La imagen era en blanco y negro, granulada pero nítida, tomada desde el ángulo del librero. En la pantalla apareció la sala donde estábamos sentados ahora mismo. En el video, Elena estaba sentada en la mesa del comedor, con su aro de luz encendido. Elena soltó un grito ahogado y se tapó la boca con las manos. «Hola, chicas. Miren la joyita que les traigo hoy». La voz de Elena llenó la sala, chillona y falsa. Era de mi suegro. Que en paz descanse. Bueno, todavía vive, pobrecito, pero ya no está con nosotros de la cabeza. Carlos miró la pantalla, luego a Elena, luego a mí. Estaba paralizado. El video continuó. Se vio a Elena cerrando el trato, guardando el dinero en su bolso, no en la cuenta de la casa, y luego entrando a la página web china para comprar la réplica. Laon Hia Mu Do Viet Hi Yao, Kuye Kai Yonua Bao Yai Cho Laon Gam. La traducción no era necesaria, pero sus palabras en español resonaron crueles. El viejo ciego no sabe nada. Ponle el plástico ahí para que lo mire. Pausé el video. Avancé a otro archivo. Jueves por la noche. La cena con el doctor Valenzuela. Es un caso claro, Carlos. Por 50.000 pesos nos firma lo que sea. Se escuchaba la voz de Carlos. Gracias, Héctor. Nos salvas la vida. Mañana mismo lo internamos en el olvido. Detuve la reproducción. La pantalla se fue a negro, dejando nuestros reflejos oscuros en el cristal. El silencio en la sala era absoluto. Ni siquiera se escuchaba el tráfico de la calle. Solo la respiración agitada de Carlos y los sollozos mudos de Elena. ¿Siguen creyendo que estoy confundido? Pregunté suavemente. ¿Siguen creyendo que no sé lo que pasa en mi propia casa? Carlos se dejó caer de rodillas. No fue un gesto teatral. Fue un colapso físico. Sus piernas simplemente dejaron de sostenerlo. Se cubrió la cara con las manos y empezó a llorar. Papá, perdón, no sabíamos qué hacer. Nos endeudamos y... ¡Cállate!, grité. El estallido de mi voz los hizo saltar a todos, incluso al policía. No me vengan con excusas de deudas. Ustedes vivían como reyes a mi costa. Viajes, ropa, coches, y todo pagado con el sudor de mi frente. Me acerqué a Carlos y lo agarré por el cuello de la camisa. Estaba débil, sí, pero la rabia me daba fuerza. Lo obligué a mirarme a los ojos. Me mirabas a la cara todos los días, Carlos. Comías en mi mesa. Me dabas el beso de las buenas noches. Y mientras tanto, estabas vendiendo mi vida por pedazos y planeando encerrarme hasta que me muriera. Eso no es deuda. Eso es maldad. Lo solté con asco. Cayó sentado en la alfombra. Elena intentó acercarse a mí, arrastrándose por el sofá. Suegro, por favor. Tengo miedo. No quiero ir a la cárcel. Deberías haber pensado en eso antes de llamar basura a mis recuerdos, Elena. Me giré hacia las vitrinas. Había llegado el momento, del acto final, la destrucción de la mentira. Caminé hacia la vitrina principal. Mis manos ya no temblaban. Estaban firmes, impulsadas por una determinación fría. Teniente Martínez, dije sin voltear, ¿podría pasarme ese martillo que está en la caja de herramientas junto a la puerta? El policía, entendiendo que esto era algo que yo necesitaba hacer, asintió y me entregó un martillo pequeño de cabeza redonda. Abrí el cristal, saqué el Omega Speedmaster falso, lo levanté para que todos lo vieran. Brillaba bajo la luz, una imitación perfecta para el ojo inexperto,
pero muerta por dentro. ¿Saben cuánto tardé en restaurar el original? Pregunté al aire. 6 meses. Busqué piezas en Alemania, en Suiza. Cada tornillo tenía una historia. Era un reloj que fue a la luna. Representaba la conquista de lo imposible. Miré a Carlos. Tú lo cambiaste por $50 y una cena en un restaurante de lujo. Puse el reloj sobre la mesa de centro de mármol. Esto es lo que vale su amor. Alcé el martillo y lo dejé caer con todas mis fuerzas. ¡Crack! El sonido no fue metálico. Fue seco, crujiente. El cristal acrílico estalló y la caja se deformó. Saltaron pedazos de plástico blanco. La maquinaria china salió volando como confeti barato. Elena gritó como si la hubiera golpeado a ella. Tomé el Rolex Submariner falso. Este era para tu graduación, Carlos. Iba a dártelo el día que te hicieras hombre. Supongo que nunca llegó ese día. ¡Bam! El bisel de aluminio barato se dobló. La esfera negra se partió en dos. Fui por la Leica. La cámara vacía. Con esta tomé la foto de tu madre el día que naciste. Estaba tan feliz. Decía que tenías mis ojos. Bendito Dios que no puede verte ahora. ¡Crack! ¡Crack! Golpeé el cuerpo de la cámara una y otra vez, hasta que no quedó más que latón abollado y plástico roto. Seguí así, metódicamente. El Patek Philippe. ¡Crack! El Vacheron. ¡Crack! El Jaeger LeCoultre. ¡Crack! La sala se llenó de escombros, pedazos de plástico, resortes mal hechos, vidrio roto. Era un cementerio de mentiras. Cada golpe era una liberación. Cada objeto destruido era un lazo que cortaba con ellos. Estaba sudando. Mi respiración era agitada. Mi brazo dolía. Pero no paré hasta que la mesa estuvo cubierta de basura. «Miren», dije, señalando el montón de chatarra con el martillo. «Miren bien. Esto es lo que ustedes construyeron. Esto es su legado. Plástico. Vacío. Basura». Carlos lloraba abiertamente ahora, con la cabeza entre las rodillas. Elena miraba los restos con horror, tal vez dándose cuenta por primera vez de la magnitud de lo que habían hecho. Habían cambiado oro por esto. Tiré el martillo sobre la mesa. El ruido metálico resonó como el tañido final de una campana. Me ajusté el saco. Me sentía ligero, vacío, pero ligero. «Teniente», dije dándome la vuelta, «lléveselos. Ya no quiero ver esta basura en mi casa». Martínez asintió. Sacó las esposas de su cinturón. El sonido del metal al chocar clic-clac hizo que Carlos y Elena levantaran la vista. La realidad los golpeó de frente. «Carlos Maldonado, Elena Ramírez», dijo el teniente con voz profesional. «Quedan detenidos por los cargos de fraude y abuso de confianza. Tienen derecho a guardar silencio». «No, no, papá, por favor». Carlos se arrastró hacia mí, aferrándose a mi pantalón. Parecía un animal herido. «No me dejes ir a la cárcel. Me van a matar ahí adentro. Soy tu hijo». «Suegro, perdóneme», suplicó Elena. «Haré lo que sea. Limpiaré la casa, cocinaré, le devolveré todo. Pero no deje que se me lleven». El licenciado Treviño se acercó a mí y me susurró al oído. «Roberto, si se los llevan ahora, el proceso es irreversible. No salen bajo fianza por el monto del fraude y la agravante de violencia. Les esperan de 8 a 12 años de prisión. ¿Es eso lo que quieres?» Miré a mi hijo. Estaba patético, moco y lágrimas mezclados en su cara. Un hombre de 40 años que nunca había asumido una responsabilidad real en su vida. Si lo mandaba a la cárcel, se pudriría, saldría peor, o muerto. Y aunque el odio ardía en mi pecho, la sangre seguía pesando. No quería venganza estéril, quería justicia, y quería tal vez un último intento desesperado de salvar su alma, aunque fuera a través del dolor. «Alto», dije, levantando la mano. El teniente Martínez se detuvo con las esposas a medio cerrar en la muñeca de Carlos. «¿Señor Maldonado?» Respiré hondo. El aire olía a ozono y desesperación. «Teniente, espere un momento». Me agaché con dificultad hasta quedar a la altura de la cara de Carlos. Olía a miedo, a sudor agrio. «¿Dices que harás lo que sea?», le pregunté en un susurro. Carlos asintió frenéticamente. «Lo que sea, papá, lo que sea». «¿Y tú, Elena?» Miré a mi nuera. «Sí, sí, lo juro». Me levanté y miré a Treviño. «Javier, saca el contrato B». Treviño arqueó una ceja, sorprendido.
pero abrió su portafolio y sacó una carpeta negra, distinta a la de la denuncia. Roberto, ¿estás seguro? Esto es poco convencional. Sácalo. Tomé la carpeta y la arrojé sobre la mesa, encima de los restos de los relojes rotos. Escúchenme bien, par de parásitos, dije con voz gélida. Tienen dos opciones, y solo dos. Levanté un dedo. Opción A. El teniente Martínez se los lleva ahora mismo. Enfrentan el juicio. Con las pruebas que tengo, videos y documentos, van a pasar mínimo 10 años en el reclusorio norte. Perderán todo. Su reputación, su libertad y probablemente su vida ahí dentro. Carlos sollozó ante la mención del reclusorio. Levanté el segundo dedo. Opción B. Firman esto. Carlos miró la carpeta negra con temor. ¿Qué es eso? Es un acuerdo de reparación del daño y reconocimiento de deuda. Empecé a caminar alrededor de ellos como un juez dictando sentencia. Si firman esto, retiro los cargos penales. No van a la cárcel hoy. Vimos el alivio instantáneo en sus ojos, pero lo aplasté de inmediato. Pero, alcé la voz, a cambio, sus vidas me pertenecen hasta que paguen el último centavo de lo que robaron. ¿Cómo? Preguntó Elena. La deuda total es de 4,5 millones de pesos. Van a firmar pagarés mercantiles por esa cantidad. No tenemos ese dinero, gritó Carlos. Lo sé, por eso van a trabajar. Me incliné sobre ellos. Se acabó la vida de lujos. Se acabaron los influencers y los empresarios. Carlos, mañana te vas a presentar en la constructora de mi compadre Luis. Necesitan peones de albañil. Cargar bultos de cemento, mezclar, picar piedra. De sol a sol. ¿Albañil? Carlos me miró horrorizado. Papá, yo tengo un título. Tienes un título que no usas. Ahora usarás tus manos. Y tú, Elena. Me giré hacia ella. El supermercado de la esquina busca cajeras y personal de limpieza para el turno nocturno. Empiezas mañana. ¿Limpieza? Elena hizo una mueca de asco. Yo no voy a... Entonces vete a la cárcel, dije, haciendo un gesto a Martínez. Teniente, llévesela. ¡No, no! Elena gritó. ¡Lo haré! ¡Lo haré! Bien. El 60% de sus sueldos se embargará automáticamente para pagarme. Vivirán con el mínimo. No habrá celulares nuevos, no habrá ropa de marca, no habrá salidas. Comerán lo que yo coma. Carlos bajó la cabeza, derrotado. ¿Eso es todo? No. Falta lo más importante. Señalé la casa. Esta casa ya no es suya. En este contrato renuncian a cualquier derecho de posesión. A partir de hoy son inquilinos. Me pagarán renta. Si se atrasan un día, los echo a la calle. Y cuando yo muera... Hice una pausa dramática, saboreando el momento. Cuando yo muera, no heredarán nada. Ni la casa, ni el dinero, ni un solo tornillo. Todo pasará a una fundación benéfica. El silencio fue sepulcral. Acababa de quitarles su futuro, su herencia, su red de seguridad. Los había dejado desnudos ante el mundo. Esa es la oferta, dije, sacando una pluma Montblanc de mi bolsillo, una verdadera que guardaba con celo. Tienen un minuto para decidir. O firman y se convierten en mis deudores y empleados, o se van con el teniente y se convierten en reclusos. Miré mi reloj de bolsillo Hamilton. Tic, tac, tic, tac. El tiempo corre. El segundero del Hamilton de bolsillo avanzaba con una indiferencia cruel. Tic, tac. Carlos miraba la pluma Montblanc que le ofrecía como si fuera una serpiente venenosa. Sus ojos saltaban del contrato a las esposas que colgaban del cinturón del teniente Martínez. Elena, a su lado, temblaba incontrolablemente, sus lágrimas arruinando el maquillaje caro que ya no podría reponer. 30 segundos, anuncié, mi voz carente de cualquier emoción. «¡Firma, Carlos!», gritó Elena, histérica. «¡Firma de una maldita vez! No quiero ir a la cárcel». Carlos soltó un sollozo ahogado, un sonido patético que murió en su garganta. Con mano temblorosa, tomó la pluma. La punta dorada tocó el papel. Por un segundo, dudó. Sabía lo que significaba esa firma. El fin de su libertad, de su estatus, de su fantasía. Pero el sonido metálico del teniente Martínez ajustándose el cinturón fue el empujón final. Carlos garabateó su nombre. Luego, empujó el papel hacia Elena. Ella firmó tan rápido que casi rasga la hoja.
El licenciado Treviño tomó la carpeta, verificó las firmas y asintió. Está hecho legalmente. Los pagarés están suscritos. El contrato de arrendamiento entra en vigor hoy. Hice una señal al teniente. Gracias, oficial. Puede retirarse. No será necesario el traslado. Martínez me miró con una mezcla de respeto y lástima. Como diga, don Roberto. Pero si alguno de estos dos se pasa de listo, solo llámeme. La orden de aprehensión se queda en pausa, no se cancela. Miró a Carlos y Elena con desprecio. Tienen suerte de tener el padre que tienen. Yo los hubiera dejado podrirse en la celda. Cuando la policía y el abogado salieron, la casa quedó sumida en un silencio sepulcral. Carlos y Elena seguían sentados en el sofá, mirando el suelo, como sobrevivientes de un accidente aéreo que aún no entienden que están vivos. Bien, dije, rompiendo el silencio. Extendí la mano. Denme las llaves. ¿Qué llaves?, preguntó Carlos con voz ronca. Todas. Las de la camioneta Sube, las de tu despacho, las de la caja fuerte y... señalé el bolso de Elena. Las tarjetas de crédito. Todas. Incluso las que creen que no conozco. Pero papá, ¿cómo vamos a movernos?, protestó Carlos débilmente. El trabajo en la constructora queda lejos. Hay un invento maravilloso que se llama transporte público. O puedes usar la bicicleta vieja que tienes oxidándose en el garaje. Te servirá para hacer pierna. A regañadientes, vaciaron sus bolsillos. Las llaves de la camioneta cayeron en mi mano con un peso satisfactorio. Las tarjetas de crédito, American Express, Visa Platinum, formaron una pequeña pila de plástico brillante sobre la mesa junto a los restos de los relojes falsos. Saqué unas tijeras del cajón del trinchador. Miren bien. Cric, cric, cric. Corté las tarjetas una por una. El plástico Platinum se cortaba tan fácil como el plástico de los relojes. Chinos. Se acabó el crédito, dije, tirando los pedazos sobre la mesa. A partir de hoy solo gastan lo que ganan. Bienvenidos a la realidad. Papá. Carlos me miró, y por primera vez vi un destello de miedo real. No por la cárcel, sino por la vida. No sé si pueda hacer esto. No he cargado nada más pesado que un maletín en 15 años. El cuerpo humano es increíble, Carlos. Se adapta, o se rompe. Tú decidirás cuál de las dos te pasa. Mañana a las 5:00 am te quiero despierto. Tu turno empieza a las 7:00 en la obra de Santa Fe. No llegues tarde. Luis no tolera la impuntualidad, ni siquiera del hijo de su compadre. Subí las escaleras despacio, sintiendo el peso de mis años, pero con la espalda recta. No miré atrás. Esa noche, por primera vez en 3 años, dormí con la puerta de mi cuarto sin llave. Ya no había nada que robar. Ya me lo habían quitado todo, y yo se los había quitado todo a ellos. Estábamos a mano. La primera semana fue brutal. No hay otra palabra para describirla. El lunes a las 5:00 am, golpeé la puerta de su habitación con mi bastón. ¡Arriba! ¡El camión no espera! Escuché gemidos y maldiciones, pero salieron. Carlos llevaba unos jeans viejos y una camiseta descolorida. Se veía pálido, con los ojos hinchados. Elena, sin maquillaje y con el uniforme de poliéster del supermercado que le quedaba grande, parecía haber envejecido 10 años en una noche. Se fueron sin desayunar, no por castigo mío, sino porque no les dio tiempo. Ese día me dediqué a limpiar. Barrí los restos de los relojes rotos de la sala. Cada pedazo de plástico que tiraba a la basura era un peso menos en mi alma. Luego fui al garaje. La camioneta sub de Carlos estaba ahí, brillante, obscena. Llamé a un lote de autos. Vengan por ella, la vendo hoy. Necesito liquidez para reparar el techo de mi casa. A las 7:00 pm regresaron. La imagen se me quedará grabada para siempre. Carlos entró arrastrando los pies. Estaba cubierto de una capa fina de polvo gris, cemento, que se le había metido hasta en las pestañas. Sus manos de licenciado, estaban rojas, hinchadas, con ampollas reventadas en las palmas. Caminaba encorvado, como si llevara el mundo sobre los hombros. Elena llegó media hora después. Olía a cloro y a cebolla. Tenía los pies hinchados y una mirada de odio puro hacia el universo. 8 horas de pie, murmuró, dejándose caer en una silla de la cocina. Una señora me gritó porque el cupón estaba vencido. Me gritó a mí. A mí. Yo estaba en la estufa,
calentando una olla de frijoles negros y tortillas. «La cena está lista», dije. «Frijoles, arroz y salsa. Si quieren carne, tendrán que esperar a su quincena para comprarla». Carlos miró la comida con desdén, pero el hambre pudo más. Comió en silencio, con las manos temblorosas por el esfuerzo físico. No podía ni sostener bien la cuchara. «Me duele todo», gimió Carlos. «La espalda, los brazos. Papá, no puedo volver mañana». Luis me puso a cargar bultos de cemento al tercer piso. Se burlaron de mí. Me dicen «el licenciado de arena». «Pues demuéstrales que el licenciado tiene agallas», respondí, sirviéndome un vaso de agua. «O renuncia. La cárcel tiene camas cómodas, he oído». Carlos apretó los dientes. «Te odio. Lo sé, pero me respetas. Y por ahora, eso es suficiente». Los días siguientes fueron una repetición de esa tortura. El miércoles, Elena llegó llorando porque se le rompieron 2 uñas y el gerente le descontó el día por llegar tarde. El jueves, Carlos llegó cojeando porque se le cayó un ladrillo en el pie. Yo no intervenía. No ofrecía consuelo. No ofrecía dinero. Solo observaba. Era duro ver a mi hijo sufrir. Claro que lo era. Soy padre. Cada vez que lo veía gemir de dolor al levantarse del sillón, quería decirle: «Ya basta, toma mi tarjeta, descansa». Pero me mordía la lengua. Recordaba el contrato del asilo. Recordaba el viejo inútil. El dolor era la medicina. Y la dosis tenía que ser completa para que surtiera efecto. El viernes por la noche ocurrió el primer cambio sutil. Carlos llegó con su sobre de pago semanal. En efectivo, porque Luis sabía del embargo. Puso el dinero sobre la mesa. «Aquí está», dijo, con voz ronca. «Mi parte». Elena puso el suyo al lado. Era mucho menos, pero ahí estaba. Tomé los sobres, saqué el 60% religiosamente y guardé el resto en un frasco de mayonesa vacío que puse frente a ellos. «Este es su dinero para la semana. Pasajes, comida extra, jabón. Adminístrenlo bien». Carlos miró los billetes que quedaban. Eran pocos. «Es muy poco. Es lo que ganaron», dije. «Bienvenido al mundo real, hijo, donde el dinero no crece en los cajeros automáticos, sino que sale del sudor de tu frente». Carlos tomó el dinero. No lo guardó en su cartera de marca. Lo guardó en el bolsillo de su pantalón de mezclilla sucio, con un cuidado que nunca había tenido con mis tarjetas de crédito. Lo había ganado él. Y eso le daba un valor que el oro no tenía. A las 3 semanas intentaron rebelarse. Era predecible. La fatiga se acumula y el orgullo herido busca salidas. Empecé a notar cosas. Pequeñas desapariciones en la despensa. Faltaba aceite, faltaba café. Luego, noté que Elena llegaba con bolsas de comida escondidas que no declaraba. Pero lo más grave fue cuando revisé el medidor de luz. El consumo había subido. Subí a su cuarto cuando no estaban. Revisé debajo de la cama. Ahí estaba. Una consola de videojuegos nueva y un par de zapatos caros, todavía en la caja. Habían estado escatimando en los pagos, mintiéndome sobre sus horas extras para comprar lujos a escondidas. Esa noche, los esperé en la sala con la consola y los zapatos sobre la mesa. Cuando entraron y vieron los objetos, Elena se puso pálida. «¿Creyeron que no me daría cuenta?», dije suavemente. «Papá, esta semana nos pagaron menos porque hubo recorte de horas. Eso me dijeron el viernes». Es que necesitaba distraerme», balbuceó Carlos. «Llego muerto del trabajo, papá. Necesito jugar un rato para no volverme loco». «¿Y los zapatos, Elena?», señalé la caja. «¿Son ortopédicos para tu trabajo?». «Estaban en oferta», susurró ella. Me levanté y tomé la consola. «Han violado la cláusula 4 del contrato. Transparencia total de ingresos y prioridad al pago de la deuda». Caminé hacia la puerta abierta. «¡No!», gritó Carlos, adivinando mis intenciones. Salí al patio y tiré la consola al bote de basura metálico. Rocié un poco de alcohol que tenía a la mano y dejé caer un cerillo. El plástico empezó a derretirse y a humear. «¡Estás loco!», gritó Elena, tratando de salvar los zapatos, pero yo los había retenido. «Mañana», dije, mirando el fuego consumir su distracción. «Esos zapatos se devuelven y el dinero va íntegro a la deuda. Y como penalización, el próximo mes, el porcentaje de embargo sube al 70%. «¡No puedes hacer eso!», bramó Carlos. «Nos estás matando de hambre».
No, Carlos. Les estoy enseñando prioridades. Primero se paga lo que se debe, luego se come. Y al final, si sobra, se juega. Ustedes jugaron primero y pagaron nunca. Ese ciclo se acabó. ¡Nos vamos!, gritó Elena. Ya no aguanto más. Vámonos, Carlos. Preferible vivir debajo de un puente que en este infierno. Adelante, dije, abriendo la puerta de la calle de par en par. La puerta no tiene llave. Vayan. Se quedaron parados en el umbral. La noche estaba fría. A lo lejos se escuchaban las sirenas de la ciudad. Se miraron el uno al otro. Sabían que no tenían a dónde ir. Sin dinero, sin crédito, con antecedentes de deudas. Nadie les rentaría ni un cuarto de azotea. Sus amigos de la alta sociedad habían desaparecido el día que se cortó el flujo de dinero. Estaban solos. Solo me tenían a mí y a mi contrato. Lentamente, Carlos cerró la puerta. Bajó la cabeza. Perdón, papá. No me pidas perdón. Pídele perdón a tus manos, que van a tener que trabajar más duro el próximo mes para recuperar esa estupidez. A dormir. Esa noche fue el punto de quiebre. Entendieron que no había atajos, que el muro no se podía saltar, solo se podía derribar ladrillo a ladrillo. Pasaron 6 meses. El tiempo, ese juez insobornable, empezó a mostrar los resultados de la sentencia. Carlos cambió físicamente. La grasa de buena vida desapareció, reemplazada por músculo fibroso. Su piel, antes pálida de oficina, ahora estaba tostada por el sol de la obra. Sus manos eran 2 bloques de lija, llenas de callos y cicatrices, pero ya no temblaban. Tenían fuerza. Lo ascendieron. Ya no era peón. Ahora era maestro de segunda. Luis me contó que Carlos había descubierto que tenía talento para leer planos. Sus estudios de arquitectura truncos por fin servían de algo. Y para organizar cuadrillas. Elena también cambió. Dejó de luchar contra la realidad. Se cortó el cabello práctico. Dejó de pintarse las uñas. En el supermercado la hicieron supervisora de cajas porque era rápida con los números. Habilidad adquirida de tanto calcular cómo estirar el dinero. Pero el cambio más importante no fue físico. Fue en la mirada. Esa arrogancia vacía. Esa mirada de merezco todo por existir. Se había ido. Ahora tenían una mirada cautelosa, cansada, pero digna. Un domingo por la tarde, bajé a la cocina. Carlos estaba ahí, reparando la tubería del fregadero que goteaba. Antes, hubiera llamado a un plomero y me hubiera pasado la factura. Ahora, estaba tirado en el suelo, con la llave inglesa, sucio de grasa. «Pásame el teflón, Elena», dijo. Elena se lo pasó. Estaba preparando arroz. Arroz rojo, como el que hacía su madre. El olor inundaba la casa. «Ya quedó», dijo Carlos, levantándose y limpiándose el sudor de la frente. «Ya no gotea. Nos ahorramos 500 pesos del plomero». Me vio en la puerta. Se tensó un poco. Un reflejo condicionado, pero luego se relajó. «Hola, papá. Ya arreglé la fuga». «Buen trabajo», dije. Nos sentamos a comer. El menú era sencillo. Arroz, frijoles, tortillas y un guisado de papas con chorizo. Nada gourmet. Carlos tomó una tortilla, hizo un taco y le dio un mordisco grande. Cerró los ojos. «Está buenísimo», murmuró. «Es arroz y frijoles, Carlos», dijo Elena, sonriendo levemente. «Lo comemos diario». «Sí, pero...» Carlos miró el taco. «No sé. Sabe diferente. Antes, ¿te acuerdas cuando íbamos a esos restaurantes de Polanco? Pedíamos cortes de carne de 2000 pesos, bebíamos vino caro, y siempre salíamos quejándonos. Que si la carne estaba fría, que si el mesero era lento. Nada nos llenaba». Me miró a mí. «Ahora, este taco de frijoles me sabe a gloria, porque sé lo que cuesta el gas para cocerlos, sé lo que pesan los costales de frijol». Dejó el taco en el plato y me miró a los ojos, una mirada limpia, sin filtros. Vivíamos en una mentira, papá, una mentira de plástico, brillante por fuera, hueca por dentro, como tus relojes falsos. Sentí un nudo en la garganta. «El plástico se rompe, hijo. Lo que construyes con tus manos, eso dura». «¿Cuánto nos falta de la deuda?», preguntó Elena. «Según mis cuentas, han pagado el 15%. Les faltan unos 4 años más a este ritmo». Carlos asintió, sin quejarse. «Lo pagaremos, cada centavo». No hubo abrazos, no hubo te quiero melodramáticos,
No éramos esa familia de televisión. Éramos 3 adultos rotos que se estaban reparando mutuamente con la argamasa de la responsabilidad. Había distancia. Sí, pero había respeto. Y por primera vez en años, el aire de la casa no pesaba. Un año después del día del juicio, como lo llamaba yo en mi mente, estaba en mi antiguo taller del patio. Lo había recuperado. Carlos y yo tiramos los espejos del gimnasio y volvimos a instalar mis mesas de trabajo. Ya no arreglaba relojes para vender. Mis manos temblaban demasiado para eso. Pero mi mente seguía afilada. El lugar estaba lleno de jóvenes, estudiantes de ingeniería mecánica de la universidad local. Había convertido el taller en una escuela gratuita de restauración. Les enseñaba a entender el tiempo, a respetar los mecanismos, a tener paciencia. «Cuidado con ese resorte, muchacho», le dije a uno de los chicos. «Es el corazón del reloj. Si lo fuerzas, se rompe. Tienes que sentir su tensión». Miré por la ventana hacia la casa. Era viernes por la tarde, día de pago. Vi a Carlos llegar en su bicicleta. Venía cansado, con la ropa llena de polvo, pero venía silbando. Se detuvo en la entrada, cargó la bicicleta al hombro y entró. Vi a Elena llegar poco después, cargando bolsas del mercado. Se sentaron en el porche a hacer cuentas. Los vi reírse de algo. Una risa genuina. No esa risa nerviosa y burlona de antes. Se veían más viejos, más gastados, pero más reales. El licenciado Treviño llegó a mi taller con una carpeta bajo el brazo. «Don Roberto, aquí están los papeles finales de la fundación». Revisé el documento. «Fundación Roberto Maldonado para la Educación Técnica». «¿Estás seguro de la cláusula de la casa?», preguntó Treviño. «Es definitiva». «Léela en voz alta, Javier». Treviño se aclaró la garganta. «A la muerte del donante, la propiedad inmueble pasará a ser sede de la fundación. Los actuales inquilinos, Carlos Maldonado y Elena Ramírez, tendrán derecho a habitar el departamento de servicio de la planta baja de forma vitalicia, siempre y cuando continúen trabajando para la fundación en labores de mantenimiento y administración, con un sueldo justo». «Es decir», dijo Treviño, «no los echas a la calle, pero tampoco les regalas la casa. Se convierten en empleados de tu legado». «Exacto. Les doy un techo y un trabajo, no una hamaca para echarse a dormir». Firmé el documento con mi Montblanc. El trazo fue firme. Miré a través de la ventana una vez más. Carlos estaba ayudando a Elena a desgranar unos chícharos. Ya no eran ricos. Probablemente nunca volverían a serlo. Vivirían una vida modesta, de trabajo duro, de preocupaciones cotidianas. Pero eran libres. Libres de la pretensión. Libres de la inutilidad. Libres de la mentira. Me acordé de aquel reloj Omega falso que rompí con el martillo. Solo era basura brillante. Lo que veía ahora en el porche no brillaba. Era opaco, rugoso, imperfecto, pero era auténtico. Me giré hacia mis alumnos. «Maestro», preguntó uno, «¿por qué insiste tanto en que reparemos las piezas viejas en lugar de cambiarlas por nuevas?» Sonreí. Una sonrisa que llegaba hasta mis ojos cansados. «Porque, hijo, lo fácil es reemplazar, lo difícil es restaurar. Pero cuando restauras algo, cuando lo salvas del óxido y el olvido, le devuelves su propósito». Miré a mi hijo a lo lejos. Sí, lo había restaurado. Había tenido que romperlo primero, desmontarlo pieza por pieza, limpiar la grasa vieja y volver a armarlo con disciplina y dolor. Pero ahora funcionaba. Ahora marcaba la hora correcta. Tomé mi taza de café y brindé al aire, hacia ellos. No les dejé dinero. Murmuré para mí mismo, sintiendo una paz profunda. No les dejé oro. Pero les devolví algo más valioso. Les devolví la columna vertebral para que pudieran caminar erguidos. Si esta historia te ha cautivado, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus pensamientos en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro a la izquierda de la pantalla. Gracias por vernos.